siempre pensar en qué es lo que el Señor quiere que uno comparta en una fecha tan especial como la de ahora nos pone a pensar. Sin embargo, Él puso eso en mi corazón, y antes de iniciar yo quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 5. Los versículos del 21 al 42, y yo sé que es una porción larga de la Escritura, pero quisiera que usted pudiera seguirme por allí con su vista. Voy a darle lectura precisamente a este pasaje. Hechos, capítulo 5, versículos del 21 al 42. Y pueda poner, por favor, mucha atención a lo que vamos a leer. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido detenidos, dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. En los aniversarios, así como en los cumpleaños, normalmente nosotros acostumbramos, ¿no es verdad?, a felicitar y dar un abrazo al festejado. Así que de manera simbólica, a quienes festejamos en este momento, pues 6 años de gratitud con nuestro Dios por la vida que nos concede como iglesia, pues en realidad estamos aquí. Somos nosotros, somos la iglesia, la congregación. No es el lugar, no es el sitio, somos las personas las que formamos la iglesia. Así que yo le invito a que así, a los que están a su alrededor, felicítense.
Quizá no pueda darse un abrazo, lo sé, estamos apretaditos, pero sí, dése un apretón de manos, felicítese, dele gracias a Dios porque está acá. Dígale al que está a su lado, feliz aniversario, felicidades. Miren, cada uno de los que estamos aquí ya hemos tenido una experiencia de acercamiento a la iglesia. Las iglesias están marcadas por diferentes experiencias. A veces estas experiencias no son las más lindas ni las más fáciles de enfrentar. Pero la iglesia está formada en carácter por su historia, por esas experiencias que ha vivido. Así como cada uno de nosotros tiene una historia personal que marca nuestra manera de ser, que va moldeando nuestro carácter y nuestra forma de pensar, también, hermano, nuestra iglesia está marcada por su historia. En nuestra historia, en muchas ocasiones, seguramente nos hemos enfrentado y seguiremos enfrentando momentos difíciles, momentos dolorosos, los cuales influyen, hermanos, para bien, quizá en algunos momentos para mal en nosotros, pero siempre, siempre, mis amados hermanos, por Jesucristo, nosotros podemos tener plena certeza de que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan para bien, tanto en lo personal como una iglesia, como lo somos nosotros. He titulado al mensaje de esta tarde, La Iglesia Indestructible. Y al referirme a la Iglesia Indestructible, lo hice pensando precisamente en las palabras de este hombre que la palabra de Dios describe como un hombre sabio, como un hombre entendido en la ley, y me estoy refiriendo a las palabras de Gamaliel, que en los versículos 38 y 39 hacen referencia a esto. Una iglesia indestructible. Y con eso en mente yo quisiera, mi amado hermano, que usted y yo pudiéramos juntos acercarnos a la Biblia y ver 3 condiciones que hacen a la iglesia indestructible. En primer lugar, la iglesia indestructible será indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. La iglesia será indestructible mientras dependamos completamente del Espíritu Santo. Dice la Escritura, en lo que leímos, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Mire, la iglesia no es el resultado del hombre. La iglesia no fue creada por esfuerzo humano. Yo he escuchado a muchos en ocasiones decir afuera que por eso no van a la iglesia. He escuchado pensadores a lo largo de la historia que dicen que la religión, las iglesias son el pueblo, el opio del pueblo. Que en realidad la iglesia como institución, la fe como tal, daña a la sociedad. Y esto es porque algunos ven la iglesia como un negocio. Y tengo que reconocer en honestidad que tristemente y de manera vergonzosa, a lo largo de la historia, sí, muchas veces esta iglesia, si hablamos de la iglesia universal, ha dado mal testimonio ante aquellos que no conocen, ante aquellos que no tienen fe. Muchas veces en el nombre de la iglesia se han hecho atrocidades, se han abusado de personas, se ha robado a pueblos enteros, se ha jugado y manipulado a las personas por su fe. Pero eso es creación del hombre. La iglesia verdadera no es fundada por el hombre, no fue creada por el hombre. La iglesia surgió en el corazón de Dios. Y si yo entiendo bien, la única manera de que esta iglesia, de que el cuerpo de Cristo, de que la familia de Dios pueda cumplir su propósito, tiene que ver con aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Cuando yo hablo, mis hermanos, de aprender a depender del Espíritu Santo,
No me refiero a que debemos sentarnos y cruzarnos de manos esperando cosas milagrosas que el Señor obre. No podemos sentarnos a esperar que el Espíritu Santo milagrosamente haga que este lugar sea nuestro. No podemos sentarnos a esperar que milagrosamente el Señor haga que este lugar cada 8 días esté lleno. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca. La iglesia va a crecer y se va a mantener saludable, sí, mientras el Espíritu Santo obre en su vida. Pero en realidad no tiene que ver con que no hagamos nada, sino todo lo contrario. Pues si yo entiendo bien, la iglesia, hermanos, se edifica por el ejercicio de los dones que cada uno de sus miembros ha recibido. Lo importante entender aquí es, ¿quién es el que da esos dones? ¿Quién es el que capacita a la iglesia para poder servir y ministrar? Es el Espíritu Santo. Por eso cuando la iglesia ejerce sus dones, cuando los miembros de la congregación dejan solamente de consentir y de sentirse bien por estar sentados en un lugar, por venir y sentir bonito cuando el grupo toca, de venir y disfrutar la música que nos pueden compartir o escuchar un mensaje, y se pone a trabajar, se pone a servir, ejerce los dones que el Espíritu Santo les ha dado, entonces la iglesia está dando muestra que está dependiendo del Espíritu Santo. Estos dones los da Dios a través de su Santo Espíritu. En la iglesia toda persona, todo hombre, mujer, señorita, joven, niño, todos hermanos, todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Pero si yo entiendo bien, solamente hay alguien que es indispensable, y ese es el Espíritu Santo. Mire, si el día de mañana algo sucediera, el Señor me llamara a su presencia, o simplemente el Señor me quitara de aquí y me llevara a otro lugar, la iglesia sigue siendo iglesia, con este pastor o sin él. En realidad no soy indispensable. Pero lo que sí es indispensable es que nosotros dependamos del Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, simplemente esto sería un club social. Esto sería un lugar en donde nos reunimos con gente que piensa igual a mí, que cree lo mismo que yo, con los que probablemente me entiendo o me llevo bien. Pero cuando el Espíritu Santo está aquí, gobierna nuestras vidas y produce en nosotros el servir a los que están a nuestro alrededor, el compartir el Evangelio, el alabar al único Dios vivo y verdadero, entonces esto es la verdadera iglesia de Cristo, una iglesia indestructible. Lo interesante es que si nosotros entendemos esto, entonces es necesario que nosotros entendamos también que aunque Dios puede hacer todo sin nosotros, no quiere hacer nada sin nosotros. El Dios en el que yo creo es un Dios que la Biblia enseña que es todopoderoso. ¿Y qué hay imposible para alguien que es todopoderoso? Nada. He escuchado de repente por ahí a uno que otro tarugo decir que Dios existe porque creemos en Él. No hay cosa más absurda, hermano. Si yo creo en Dios o no creo en Él, eso no importa. Dios sigue siendo Dios. Dios es eterno. Y Dios ha existido antes de que todo esto fuera creado. Dios no me necesita. Él es dueño de todo. Sin embargo, Dios no quiere hacer nada sin usted y sin mí. Dios, hermano, nos da ese privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de servir a Jesús. Tenemos el privilegio de ser parte de su iglesia. Debemos poner entonces manos a la obra cada día y dejar que el Espíritu Santo, a través de esos dones con los que nos ha capacitado, pueda, mi amado hermano, de manera poderosa cumplir el propósito y el plan de Dios que tiene para esta iglesia. ¿Cómo sabremos entonces si estamos realmente dependiendo del Espíritu Santo o no? En medida puedo entender yo que lo estamos haciendo. Estamos todos, mis amados hermanos, poniendo a trabajar los dones y los talentos espirituales que hemos recibido de parte de Dios.
Estamos todos en este momento comprometidos con Él para servirle y servir a quienes nos rodean. Es momento de comprometernos con Dios. Es tiempo de trabajar, mis amados hermanos, para el Señor. Es tiempo, mi amado hermano, de no seguirlo pensando más, de no esperar más. Es tiempo de poner manos a la obra. La iglesia es indestructible mientras aprenda a depender por completo del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, la iglesia es indestructible mientras el actuar de Dios se manifieste en ella. La iglesia es indestructible mientras el poder, el actuar de Dios se manifieste en ella. Mire, acompáñeme a recordar lo que dice el versículo 12 de este capítulo 5 de Hechos. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, es entonces natural que Dios obre en ella. Si nosotros estamos dependiendo del Espíritu Santo, entonces de forma natural se da el crecimiento, se da el trabajo, se dan las bendiciones de Dios en la iglesia. Este actuar de Dios, muchas veces, mis hermanos, es de manera diferente a lo que esperamos. Mire, el día de hoy en muchos lugares se privilegia precisamente movimientos cristianos en donde ellos dicen que el actuar de Dios se da de manera espectacular. Cosas espectaculares suceden. A veces el actuar, hermano, este actuar espectacular es en la salud. Milagros dicen que el Señor hace entre algunas personas. A veces estos milagros tienen que ver, mis amados hermanos, también con prosperidad milagrosa. Se escuchan testimonios en algunos lugares en donde se habla que al acercarse al Señor todas las necesidades se acabaron y los bienes se multiplicaron. Hay algunos otros lugares en donde se expulsan demonios y obviamente esto hace que la situación se torne de una manera maravillosa y espectacular. Y yo no digo que Dios no lo pueda hacer, pero en verdad estas cosas serán más maravillosas, estas cosas, mis amados hermanos, serán más poderosas o más atractivas que lo que es el milagro de una vida transformada por Cristo. ¿Habrá dejado de ser un milagro el poder tener paz y gozo en medio de la adversidad? ¿Habrá dejado otra vez de ser un milagro el preocuparnos por las personas que están necesitadas a nuestro alrededor? Hermano, estas cosas no son de ninguna manera milagros menores. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes nos reunimos para adorarle. Dios se manifiesta con poder cuando Él nos da valor para hablar, nos da valor para vivir nuestra fe ante aquellos que no quieren conocer de Jesús. Dios, hermanos, se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oran por alguien que tiene necesidad. Dios se manifiesta en su iglesia cuando se muestra empatía, el mismo sentir por aquellos que están pasando alguna adversidad. Dios se manifiesta en la iglesia cuando nosotros visitamos a los que están enfermos. Estas son manifestaciones de Dios. Estos son milagros que todos los días Dios hace. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos, a pesar de ser pocos, pueden ser de bendición también a otros. Cuando podemos apoyar algún proyecto o a quien está pasando por necesidad económica, Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de nuestra sociedad. Dios se mueve de esa forma. Estos, hermanos, no son milagros menores. Estas son manifestaciones de Dios a través de su iglesia. Y mire, yo le puedo dar muchos testimonios después de haber estado aquí entre esta iglesia 6 años, que el Señor ha obrado milagros entre nosotros. Ha hecho cosas poderosas.
Y quizá no hemos visto situaciones espectaculares, por lo menos no que nos asombren en algún momento y nos hagan perder la órbita de nuestros ojos, pero sí podemos dar testimonio que Dios ha hecho cosas poderosas entre nosotros. Dios sigue haciéndose presente aún y en medio de las dificultades en el seno de la iglesia. Piense que este texto que leímos, el contexto que rodea esta historia, es muy significativo. Porque si ustedes leen, mis amados hermanos, el capítulo anterior, el capítulo 4 del libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que en ese capítulo 4 se nos habla precisamente de lo que pasó con Ananías y Zafira. Y usted conoce la historia. Quisieron engañar a la iglesia, quisieron mentirle al Espíritu Santo, y ambos cayeron muertos. Capítulo 5 se nos habla de esta historia que yo acabo de leer y que estoy compartiendo con ustedes. Pero esta se encuentra entre un sándwich en el capítulo 6, porque entonces en el capítulo 6 es cuando surgen los problemas de que los gentiles o los griegos que se habían convertido al cristianismo se quejaban de que sus viudas y sus niños huérfanos no eran atendidos de la misma manera que la de los judíos. Este acontecimiento se da en medio de momentos difíciles y adversos de la iglesia. Y yo creo que entre nosotros pasa exactamente lo mismo. En muchos momentos nos vamos a encontrar con serias dificultades en nuestro andar con Cristo. Sí, muchas veces son dificultades internas. Pero Dios se seguirá manifestando en su iglesia, como lo hizo en la iglesia de los Hechos. Y la mejor noticia, lo que debe motivarnos, es el extendimiento del reino de Dios en este lugar. Los problemas, hermanos, las carencias, las situaciones difíciles no deben impedirnos de ninguna manera ver el actuar de Dios entre nosotros. Porque a pesar de todos estos problemas, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de nuestras carencias, usted puede estar seguro de algo: Dios sigue obrando poderosamente entre nosotros. Ojalá nuestros problemas siempre fueran los que vivimos en este momento. No cabemos. Yo veo la cara de mis hermanos por allá, diáconos y demás, todos espantados de: ¿y en dónde nos vamos a meter? Esos son problemas lindos, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos problemas por no saber qué hacemos con tanto dinero. ¿En dónde lo guardamos? ¿En dónde seguro? Esos problemas hasta dan gusto, ¿no? Problemas como este al no caber dan gusto, hermano. Pero nos muestra otra vez lo que tenemos que seguir haciendo. Nos muestra el actuar de Dios entre nosotros. Y yo no sé qué es lo que Dios pone en su corazón, pero en el mío en verdad me compromete a trabajar y esforzarnos fuerte. Hermano, este lugar tiene que ser nuestro ya. Porque tenemos que tirar aquí, tenemos que meter aquí sillas y tenemos que construir una galería. Necesitamos un santuario por lo menos para unas 500 personas. Y no es para mañana, hermano, es para ayer. Dios quiere hacer cosas entre nosotros. Dios hace su parte, pero tenemos que hacer la nuestra. Una iglesia, mi amado hermano, indestructible, es aquella en donde el actuar de Dios se manifiesta con poder. Pero hay una tercera cualidad, hay una tercera característica de una iglesia indestructible. Y es que la iglesia es indestructible mientras se mantenga fiel a su llamado. Nuestra iglesia será indestructible en medida de que nos mantengamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Dice por ahí el verso 42, y todos los días en el templo. Mire que no dice el miércoles, no dice el viernes, no dice el domingo, dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Yo no voy a entrar en discusión de que si la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria, es en un templo o es en una casa. Mire, nosotros hoy día estamos esforzándonos, trabajando para comprar este lugar. Tenemos un reto, ¿no es cierto? 1,5 millones de pesos para el 31 de diciembre. Si alguien los tiene y nos los quiere donar, gracias. Nadie de obra de Dios se va a enojar por eso, y hasta le vamos a hacer una plaquita, si usted lo hace. Ese es un reto que tenemos, y creo que eso Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Pero a mí me queda claro, mi amado hermano, que el propósito de que esta iglesia exista no es porque en esta colonia falte un edificio precioso que tenga por título allá al frente Iglesia Bautista, Obra de Dios. Nosotros no fuimos llamados a comprar lugares o levantar edificios. No está mal, es algo bueno. En medida de que lo hagamos, seguramente podremos atender con mayor eficacia, de manera diferente y oportuna, las necesidades que nuestra comunidad nos pone delante. Yo estoy seguro que con un santuario mayor, obviamente, y más personas, podríamos hacer mucho más cosas para servir a Dios, y de manera quizá de forma más excelente que lo que podemos hacer en esto, y estoy convencido de ello, y por eso nos estamos esforzando. Pero hermano, no podemos perder de vista el objetivo, el propósito por el que estamos aquí. Al final nosotros no somos constructores. No fuimos llamados, ni nuestra prioridad es comprar y levantar. Como tampoco lo es irnos a una casa. Lo que sí yo entiendo bien es que la Biblia dice que era en la iglesia y en las casas. Es decir, ¿sabe cuándo en el libro de los Hechos los cristianos dejaban de enseñar y predicar el Evangelio de Cristo? Nunca. Porque cuando estaban aquí lo hacían, y cuando se iban a su casa seguían haciéndolo. Eso, hermano, es vivir con propósito. Eso es cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Eso es permanecer y mantenernos fieles a nuestro llamado. La iglesia, hermano, fue llamada a vivir y testificar el Evangelio de Cristo Jesús. Esta fidelidad nunca es sencilla, El texto dice, si usted sigue leyendo, que los apóstoles fueron azotados. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, en los capítulos siguientes se va a narrar el primer mártir entre los cristianos. Ese buen Esteban, que dicen algunos, por las palabras que pronunció, cuánto se asemejó a Jesús, ¿no? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no saben lo que están haciendo. Lo estaban apedreando y no intentaron matarlo, lo mataron. En ese contexto, en esa adversidad, nosotros nos damos cuenta que ser fiel al Señor no es tarea fácil, que mantenernos fieles a nuestro llamado no son enchiladas. Cuidar nuestro testimonio y permanecer fieles a Dios, hermanos, en muchas ocasiones vendrá acompañado de sufrimiento o de dolor. Eso no es, ni está escondido para nadie en las Escrituras. Pero para estos creyentes, los creyentes en el libro de los Hechos, estas cosas, estas situaciones que los hubieran metido a la cárcel, que los quisieran azotar, eso fue motivo de gozo y paz. Y aún ellos le decían al Señor, gracias por permitirnos sufrir a causa de predicar tu evangelio. Yo sé que hay muchas iglesias que hoy día lo que más predican es prosperidad. Acércate y todo se va a arreglar. Tú mira, cáele en este lugar y aquí, si estás enfermo vas a sanar. Si eres pobre se te va a quitar. Si estás feo, te quedaste feo. Ahí sí no podemos hacer mucho. Pero el punto, mi amado hermano, es, en este lugar las cosas no pasan como por arte de magia. La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia dice es que si tú te acercas a Dios,
los problemas, las necesidades, las enfermedades, las podrás enfrentar de manera distinta porque te darás cuenta que no estás solo. Él está contigo y que para todo tiene un propósito. Si aquí podemos encontrar gozo y paz, no es por la ausencia de los problemas, de carencias o de necesidades. Si aquí hay gozo y paz, es porque aquí habita el Espíritu Santo. Es porque Cristo es nuestro Señor y confiamos en todas y cada una de sus promesas. Eso es lo que nos permite mantenernos fieles a pesar de la incomprensión o el abierto rechazo de quienes nos rodean. Muchas veces, quienes más nos pueden llegar a rechazar es nuestra propia familia. Podemos mantenernos fieles, hermanos, aunque las cosas no siempre ocurran como lo deseamos, aunque haya rechazo, persecución, enfermedad. Yo estoy convencido que en nuestra iglesia muchas cosas pueden cambiar. De hecho, tengo yo que decirlo así, muchas cosas han ido cambiando desde el primer día que iniciamos. Muchas. Por ahí hace algunos días el hermano Job nos mostraba en su casa una hojita como esta. Este es el programa del culto que estamos realizando. Pero la gracia de esta hojita, que aunque es como esa, es que es el programa de la primera reunión que tuvimos como iglesia. Y en vez de decir Iglesia Bautista Obra de Dios, dice algo así como primera reunión en casa de mamá Eva. Hace 6 años. Dios, mi amado hermano, es fiel. Dios es poderoso. Y lo único que nos va a mantener firmes en nuestro obrar en esta iglesia es el estar convencidos que el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar a la gente que tiene la necesidad de arrepentirse de sus pecados, de poner su fe en Cristo Jesús y entonces obedecerle. Para mí, lo he enseñado a la iglesia, ese es el Evangelio, es así de simple. Tienes que predicar arrepentimiento y tienes que predicar fe en Cristo. Y tienes que comenzar a vivir en obediencia. Ese es el Evangelio de Cristo. No puedes predicar otra cosa. Lo importante no es si nos vamos al cielo o no. Eso será una consecuencia de nuestro andar con Cristo, del tenerle como Señor y Salvador en nuestra vida. Tantas cosas pueden cambiar, pero nadie puede quedarse callado. Nadie puede conformarse con sentirse beneficiado por estar en este lugar. Lo que nunca, mi amado hermano, puede cambiar es el mensaje que predicamos, el Evangelio de Cristo. Arrepentimiento, fe en el Señor y obediencia. Eso tienes que guardarlo en tu corazón porque es la base de nuestro existir. Cada uno de los que estamos presentes debe ser un fiel testigo de lo que Cristo ha hecho en su vida. Tenemos un grupo de hermanos en nuestra iglesia a los cuales Dios ha puesto en su corazón salir por lo regular los sábados a compartir el Evangelio de Cristo. Y salen a caminar entre las calles de nuestra comunidad y predican el Evangelio. Y eso, mi hermano, es algo por lo que yo doy gracias a Dios. Sin embargo, es algo que tendríamos que estar haciendo todos y no un grupo especial en la iglesia. Lo tengo muy claro. Hay quien tiene el don de evangelismo y le predican a las piedras y las piedras creen. Probablemente no todos tengamos ese don, pero todos tenemos ese llamado, esa orden. Quizá no seamos tan eficaces o efectivos como lo son quienes tienen el don, pero hermano, tiene que intentarlo. Es que yo no sé, ¿y qué les digo? Nada más diles lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si no ha hecho nada, quizá entonces primero tengas que platicar con los hermanos que salen los sábados. Pero si Él ya lo hizo, entonces tú también ya tienes que compartir. Comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Todos fuimos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación.
Quizá entonces la pregunta que cabe hacernos es, ¿lo estamos haciendo? ¿De verdad estás compartiendo con aquellos que están a tu alrededor lo que el Señor ha hecho en tu vida? La iglesia, mi amado hermano, será indestructible mientras no perdamos de vista a lo que fuimos llamados. Sí, sigamos trabajando, esforcémonos, queremos que este lugar pronto sea nuestro. Pero no perdamos de vista que lo más importante no es el tener el dinero, lo más importante no es el comprar esta propiedad, lo más importante es permanecer fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. No podemos dejar nunca de predicar el Evangelio de Cristo. Aunque la iglesia, mis amados hermanos, sea indestructible, eso no significa que los que conformamos la iglesia seamos superhombres. Es precisamente en nuestras debilidades, en nuestras carencias como humanos, en donde el poder de Dios se manifiesta rotundamente. Lo indestructible de la iglesia no somos nosotros como humanos. No es el dinero que podamos tener, no es su estructura, no son las jerarquías o la organización. En realidad, mi amado hermano, nuestra indestructibilidad viene de aquel que es eterno y todopoderoso. Y es precisamente allí, en su nombre, en el que nosotros deseamos que se siga manifestando con poder, aún y a pesar de nuestra fragilidad como humanos. Hermanos, Jesucristo se da a conocer hoy viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros. Es la manera en la que Jesús se sigue manifestando a la gente. Y en medida de que todos los que hayamos creído en el Evangelio lo hagamos, sigamos predicando, sigamos confiando en Él, entonces el Señor seguirá prosperando a nuestra iglesia como lo ha hecho hasta el día de hoy. Hermano, guárdalo en tu mente, llévatelo en tu corazón, regálame ese pedacito de tu corazón para guardar esto. Debemos pensar que somos el instrumento que Dios tiene en sus manos para que su reino siga extendiéndose en este lugar. Usted es el instrumento que Dios quiere usar para cumplir sus propósitos en este lugar. De modo que lo que Dios haga a través de nosotros siempre ha de contribuir a que su reino eterno siga manifestándose. Pablo lo decía más adelante. Guarden esto en su corazón. Todo trabajo que hagamos en el nombre del Señor nunca será en vano. ¿A qué te está llamando el Señor en esta tarde, hermano? ¿A qué te está llamando el Señor en medio de una celebración como la que tenemos? Él quiere que tú seas parte de esa iglesia indestructible. Depende de nosotros que esto sea así. Pero hoy el Señor te está invitando a que te sumes, a que seas parte de su obra, la obra de Dios aquí en este lugar. Manuel Acuña 91. ¿Eres parte de ello? Comprométete. ¿Quieres ser parte de ello? Te estábamos esperando. Seamos juntos parte de esa iglesia, la iglesia indestructible de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y pienses por un segundo, mi amado hermano, ¿a qué es a lo que el Señor te está llamando? ¿Qué es lo que Él tiene para ti? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de ti? ¿Cuál es el llamado que el Señor te está haciendo en esta tarde? Nuestro Dios, mi amado hermano, te está brindando una nueva oportunidad. Yo no sé cómo anda tu compromiso con Él. Lo que sí sé es que Él hoy te está diciendo, puede mejorar. Yo no sé si hasta este momento has permanecido sentado y cómodamente te has dejado querer, pero lo que Dios quiere en esta tarde es que tú te comprometas con Él y seas parte de su moverse
entre nosotros y a través de nosotros. Yo quisiera concluir este tiempo de exposición de la palabra orando. Y sin pedirte que te levantes de tu lugar, sí quiero pedirte que ores ahí en tu corazón. Y si Dios ha hablado al mismo, pon tu vida en sus manos. Pídele que te utilice. Pídele que quite ya cualquier situación que sirva como mero pretexto para no cumplir con su voluntad. Si es necesario, pídele perdón por lo que has dejado de hacer. Porque al no hacer la parte que te toca, mi amado hermano, déjame decirte que tú estás también entonces frenando el avance del obrar de Dios entre nosotros. Porque nadie va a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer a ti. Comprométete con Dios. Que la manera en la que esta iglesia le dé gracias al Señor por 6 años de vida sea comprometiéndose con Él y diciéndole: Padre, aquí estoy, úsame, utilízame, muéstrame en dónde me quieres utilizar, en dónde puedo servirte. Y comprométete a hacerlo, mi amado hermano, sabiendo que nada de lo que harás será en vano. Dios, en esta tarde quiero darte gracias, reconocer que eres tú, que es tu Santo Espíritu, el que hasta este momento nos ha acompañado y que nos permite decir que hasta aquí Jehová ha sido con nosotros. Te agradecemos por estos 6 años. Glorificamos tu nombre porque hemos visto tu poder, tu mover en medio de nosotros. Pero Padre, también quisiéramos en esta tarde comprometernos contigo. Nos has llamado, Dios, a servirte. Nos has llamado a amarte por sobre todas las cosas, llamar a los que están a nuestro alrededor. Y no hay mejor forma de expresar ese amor que obedeciéndote, predicando el Evangelio, para que aquellos que aún no te conocen puedan hacerlo. Ayúdanos a tenerlo claro, que esta tarde sea una tarde de oportunidad, entendiendo que somos parte de tu iglesia, la iglesia indestructible. El compromiso que mis hermanos han hecho no es conmigo, no es con este lugar, es contigo, Dios. Ayúdanos a permanecer fieles y esforzarnos para que no sea un sentimiento solo de momento, sino que el compromiso que en realidad mis hermanos han hecho el día de hoy continúe hasta el momento en el que tú nos llames a tu presencia o vengas por segunda vez por tu iglesia. Gracias, Dios, por cada una de estas vidas que se están comprometiendo contigo. Las pongo en el hueco de tu mano y te pido que nos uses con poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.